Bueno, el pasaje de hoy es Marcos, capítulo 7. Busquen por favor, Marcos 7. Marcos 7. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 1. Ok, vamos a leerlo. Síganme, por favor, con la vista. Yo lo leo en voz alta. Dice así: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esa manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Hasta ahí nada más. Un pasaje un tanto largo, pero tiene mucho que enseñarnos, y espero que con la ayuda de Dios el tiempo me dé para ver todo lo que quiero que veamos. Son cosas sencillas. De hecho, algunas de las cosas que vamos a ver el día de hoy, algunos de ustedes ya las han escuchado, las hemos dicho aquí una y otra vez, las enseñamos frecuentemente, pero quiero decir esto porque hay personas aquí que aún no saben esto. O algunos a lo mejor han olvidado algo de lo que vamos a decir. Entonces, creo que vale la pena que veamos una vez más algunas de estas cosas, ¿ok? Así que vamos a ver algo que es importante. De hecho, es muy, muy importante. Les había dicho hace un momento que la predicación de hoy va dirigida principalmente a los matrimonios, pero no únicamente a los matrimonios. Y quiero que veamos con este pasaje la causa principal
de los conflictos matrimoniales. Ajá. Todos los matrimonios, tarde o temprano, van a tener conflictos. Tarde o temprano, de una o de otra manera. Todos. Si tú estás casado, sin importar el tiempo que lleves, te vas a dar cuenta que tarde o temprano todos los matrimonios enfrentan conflictos, problemas. Y para decirlo claro, todos los matrimonios en algunos casos, lamentablemente, no todos, pero muchos lamentablemente enfrentan pleitos, peleas y lamentablemente en algunos casos llegan hasta la violencia física. Lamentablemente. Lo que quiero que veamos, miren, vamos a hablar del pecado, pero no vamos a hablar del pecado en general. Vamos a hablar del pecado en particular. Y más claramente, déjame decírtelo, y voy a ser directo, y espero que no me lo tomes a mal, pero vamos a hablar, repito, no del pecado en general, sino del pecado en particular. Y más particularmente vamos a hablar de tu pecado en particular, de tu pecado y de mi pecado en particular. Vamos a hablar, para los que estamos casados, de nuestra responsabilidad en los conflictos matrimoniales, o dicho de otra manera, nuestra responsabilidad en los conflictos de nuestro matrimonio, de mi matrimonio o de tu matrimonio. Así que, con la ayuda de Dios, espero que veamos esto. Miren, hermanos, lo digo con un corazón pastoral, como lo he comentado creo que en otras ocasiones. Como pastor, miren, me niego a hablar de otros temas que suenen bonitos o que suenen agradables o que suenen atractivos o que suenen prácticos antes de hablar de este tema. Podríamos tratar, al hablar de asuntos del matrimonio, podemos hablar muchas cosas que suenen bonitos, podemos dar recetas, podemos dar pasos a seguir para que tu matrimonio esté aparentemente bien, pero déjame decirte esto, ni yo ni los hermanos que me ayudan en el liderazgo no queremos en nuestra iglesia matrimonios que aparentemente estén bien. Yo no quiero eso. Como pastor yo no quiero eso, repito, me niego. No queremos matrimonios que estén aparentemente bien. No. Queremos matrimonios que realmente estén bien. Y si tú temes al Señor, si tú estás casado o casada y temes al Señor, estarás de acuerdo conmigo. Estoy seguro que tú no quieres que tu matrimonio esté aparentemente bien. Que nada más cuando vienes al culto los domingos, los hermanos vean que tu matrimonio aparentemente está bien, pero en la semana es un desastre tu relación matrimonial. No queremos eso. Y yo le ruego a Dios que obre tanto en tu matrimonio como en mi matrimonio y que nos ayude para que nuestro matrimonio sea para su gloria cada día. Le ruego a Dios también que a ti y a mí nos dé un corazón receptivo, pero sobre todo que nos dé un corazón humilde. Necesitamos humildad. Tú necesitas humildad, yo necesito humildad. Humildad para que podamos reconocer y aceptar que la mayoría de las veces, oye bien, la mayoría de las veces los conflictos en nuestro matrimonio son por causa de algo, una palabra, pecado. No le busques más, no le busques más. La mayoría de las veces los conflictos en tu matrimonio es por esa razón, pecado, pecado. Y dicho de una manera más clara, muchas veces los conflictos en tu matrimonio son por causa de tu pecado. De tu pecado. No del pecado de tu esposo o de tu esposa, de tu pecado. ¿Y qué tiene que ver esto que estoy diciendo con lo que acabamos de leer? Bueno, vamos a verlo, miren. En una ocasión hubo un enfrentamiento, permítame decirlo así, como lo hubo en otras ocasiones entre los líderes religiosos de Israel, los escribas y los fariseos, con Jesús. A estas alturas de su ministerio, Jesús ya era bien conocido, lo seguía mucha gente. Y eso a los líderes religiosos allá en Israel no les causó nada de gracia. Se llenaron de envidia, de celos,
Y llegó el momento en que literalmente estaban buscando la oportunidad para arrestar a Jesús y para deshacerse de él, para matarlo. Y andaban nada más viendo, a ver, qué enseña, qué dice, qué hace, para ver qué le podían echar en cara, para ver qué le podían reclamar. Bueno, pues el pasaje que leímos es una ocasión de esas. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta? Cierto día, dice el versículo 1, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Ah? El pasaje lo dice de esa manera, dice que llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Suena bonito, ¿no? Suena bien. Pero la idea es que llegaron, como les digo, llegaron para ver qué encontraban de mal en Jesús. Y estando allí cerca de Jesús, observándolo, dice el versículo 2, notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Un ritual, una tradición que tenía bien arraigada y era bien importante para todo hombre judío allí en Israel. Notaron eso y dice en el versículo 5, se acercaron a Jesús, dice, los fariseos y maestros de la ley religiosa, y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Y noten cómo dice, lo que le preguntan, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ese era el problema. ¿Ah? Y termina, bueno, dice más allí, ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Ahí está el problema. Mira, el problema que tenían esos hombres, líderes religiosos de Israel, el problema no era tanto un problema de higiene personal. El problema no era que los discípulos comían sin lavarse las manos. El problema, repito, no era que los discípulos de Jesús, algunos de ellos, comían con mugre en las manos. El problema no era ese. No era un problema de higiene personal. De acuerdo a esos hombres, escribas y fariseos, el problema no era que aquellos comían con las manos sucias, no, sino que comían con manos impuras. ¿Te fijas? Hay una diferencia. ¿Ah? No es, repito, que comían con manos sucias, sino que comían con manos impuras, de acuerdo a su tradición, es decir, con manos ceremonialmente impuras. Esa tradición que se menciona aquí decía que todo judío que quisiera tener una relación correcta con Dios y adorar a Dios de manera correcta debía estar limpio, es decir, debía estar puro, limpio y puro, para entonces poder acercarse a Dios de manera correcta. Y para estar limpio y puro, entonces tenía que llevar a cabo las veces que fuera necesario esa ceremonia, ese ritual judío del que leemos aquí en estos versículos de este pasaje. Ellos habían establecido esa tradición muchos años antes. A estas alturas esa tradición ya estaba bien arraigada allí en Jerusalén, de modo que todo hombre judío tenía que lavarse las manos a cada rato, sobre todo cuando salían a la calle, cuando salían a la plaza, al mercado, al volver tenían que lavarse las manos. Porque según ellos decían, era muy probable que a lo mejor al pasar junto a una persona y sin querer rozaban a una persona, sobre todo a una persona que no fuera judía o que estuviera la persona ceremonialmente impura también, ellos quedaban contaminados. O al pagar lo que compraban o al tomar la mercancía que compraban con sus manos, ellos decían que al hacer eso estaban ya impuros. Por eso es que, regresando de la calle, tenían que llevar a cabo este ritual de lavamiento de manos. No era otra cosa más que ellos extendían sus manos así, primero con la punta de los dedos hacia arriba, haciendo un hueco en las manos, y otra persona les rociaba agua en esta parte de la mano hasta la muñeca más o menos, y luego volteaban las manos y otra vez les echaban agua y frotaban la palma de la mano con el puño, ambas. De esa manera llevaban a cabo el ritual, y al hacerlo enseñaban los líderes
religiosos, los escribas y fariseos, con eso ya estaban purificados, limpios. Ellos veían ese problema. Cuando vieron a algunos de los discípulos de Jesús comiendo sin lavarse las manos, ellos veían ese problema. Esos hombres están comiendo con manos impuras. Pero vuelvo y repito, el problema no era que comían con manos sucias, llenas de mugre, no. El problema es que comían sin haber realizado el rito de la purificación de acuerdo a su tradición. Si no realizaban ese rito, eso implicaba, según la enseñanza de los escribas y fariseos, implicaba que no estaban limpios, implicaba que estaban sucios delante de Dios y que no podían entonces estar delante de Dios. Ahora, esto creo que nos enseña algo de manera indirecta. En parte, los escribas y fariseos tenían razón. Miren, hermanos, no es posible estar bien con Dios ni tener una relación correcta con Él si estamos sucios. Y cuando hablo de suciedad no me refiero a mugre física, literal, no. Cuando hablo de que estamos sucios me refiero al pecado. Dicho de otra manera, no podemos estar bien con Dios y tener una relación correcta con Dios si hay pecado en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Por la razón sencilla pero poderosa de que Dios es santo y limpio. Y porque Dios es santo y limpio, óyelo bien, Él no tolera el pecado. Porque Dios es santo y limpio, no tolera el pecado. Y por si acaso, déjame decir esto, cualquier pecado, porque luego queremos hacer como que no entendemos o que no sabemos y decimos, ay, es un pecadito pequeñito, ¿qué importancia tiene? No, cualquier pecado. Si estás guardando, si estás consintiendo y alimentando cualquier pecado en tu vida, no puedes estar cerca de Dios, no puedes estar bien con Dios, no puedes tener una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Ya lo dije, porque Dios es santo y limpio. Así que mira, nadie que esté completamente limpio de pecado puede estar bien con Dios ni tener una relación personal con Él. Ahora, volviendo al pasaje, el problema de los escribas y los fariseos es que ellos asociaban la pureza o la limpieza o la santidad con un simple rito de lavamiento de manos. Ese es el problema. Ellos decían, lávate las manos, lleva a cabo el rito, la tradición que tenemos, y de esa manera ya vas a estar limpio. Y Jesús entonces les hace ver cuál es el problema principal de ellos. El problema de estos hombres, de los líderes religiosos de Israel, es que ellos pasaban por alto la ley de Dios y la reemplazaban con su propia tradición. ¿No? Dejaban de lado la ley de Dios, los mandamientos de Dios dados por medio de Moisés, y reemplazaban la ley de Dios con su propia tradición o con sus propios mandamientos. En otras palabras, Jesús les dice, de alguna manera Jesús les dice, bueno, sí, mis discípulos no siguen la tradición de ustedes, pero ustedes, por seguir su tradición, pasan por alto la ley de Dios y la invalidan. ¿Se digan? Ese era el problema. Ellos se quejaban, a ver, Jesús, tus discípulos no siguen nuestra tradición. Jesús les dice, sí, es cierto, mis discípulos no siguen su tradición, pero ustedes, al seguir su tradición, pasan por alto la ley de Dios. Y eso es lo más importante. Al seguir su tradición, ustedes invalidan la ley de Dios, lo más importante. Miren cómo les dice Jesús en el versículo 9. Versículo 9. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente
la ley de Dios para aferrarse a su tradición. ¿Se fijan? Ustedes esquivan hábilmente. ¿Has conocido personas así? Personas que son hábiles para dejar de lado cualquier ley. Hay personas que son hábiles para no hacer lo que tienen que hacer. Hay personas que son hábiles para no llevar a cabo sus responsabilidades. Hablando, por ejemplo, de las leyes humanas. Hay personas que son hábiles para no pagar impuestos. Hay personas que son hábiles a la hora de declarar ante Hacienda. Y eso, óyelo bien, de ninguna manera está bien. Eso es pecado delante de Dios. Por más que la gente te diga, oye, mira, esa persona es bien abusada, mírala, ella ve cómo le hace, pero se las arregla para no pagar impuestos. Por más que la gente te elogie, óyelo bien, delante de Dios estás pecando. El problema de los escribas y fariseos era ese. Jesús le dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su tradición. En el versículo anterior, versículo 8, les dice Jesús, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Y en el versículo 13, miren cómo les dice, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. ¿Te fijas? Pasan por alto la ley de Dios, la esquivan hábilmente, la anulan. ¿Para qué? Para reemplazarla con su propia tradición, para aferrarse a su propia tradición, para transmitir su propia tradición. ¿Te fijas? Ese era el problema de los escribas y fariseos. Ellos anulaban la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Eran hábiles en eso. Y Jesús les pone un ejemplo. Nada más les da un ejemplo de los muchos que tenían para esquivar hábilmente la ley de Dios. Les dice en el versículo 10, por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Por cierto, óiganlo bien, jóvenes que están aquí, y también los no tan jóvenes, si tienes todavía la bendición de tener a tu mamá o a tu papá, trátalos como Dios dice, hónralos. Si no lo haces, óyelo bien, es un pecado que no pasa desapercibido a los ojos de Dios como ningún otro pecado. Pero el no honrar a los padres y el irrespeto a los padres es algo que Dios lo toma muy, muy en serio. Cuidado, porque Dios sigue pensando de la misma manera, Y Jesús les recuerda esto a aquellos hombres y les dice, cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Cuidado, jóvenes, con faltarle el respeto a su papá, a su mamá. Cuidado. Y es lamentable, pero mucha gente se queja de cómo le va en la vida, pero no se ponen a pensar en la manera en que tratan a su papá o a su mamá. Gente que le falta el respeto a su papá, a su mamá, gente que no quiere saber nada de sus padres, gente que no le interesa la condición en la que está su mamá o su papá, pero al mismo tiempo quieren que Dios los bendiga. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Y no solo Dios no bendice, Dios castiga esa actitud de los hijos para con los padres. Y vuelvo y repito, Dios sigue pensando de la misma manera. El que respeta a su padre o a su madre ha de morir. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Así que cuidado con la manera en que tratas a tus padres. Cuidado con la manera en que les hablas.
Ese es el mandamiento. Ahí está, en los 10 mandamientos, tú lo sabes. Honra a tu padre y a tu madre. El problema de los escribas y fariseos es que ellos eran hábiles, como dice el pasaje, para esquivar, para darle la vuelta al mandamiento. Y ellos le enseñaban a la gente y decían, bueno, sí, la ley dice eso, pero, vamos a ver, mira, si tú tienes ahí un dinerito guardado y ves que tu mamá se está muriendo de hambre y no tiene la pobre ni para comer, pero tú tienes ese dinerito, y bueno, pues es tuyo, ¿no? Es válido, es tuyo, te costó tu trabajo, te lo ganaste. Pues mira, lo que puedes hacer es decirle a tu papá, a tu mamá, oye, papá, mamá, me gustaría ayudarte, pero, ¿qué crees? Oye, me da pena, pero pues, el dinero que tengo ya se lo prometí a Dios. Es ofrenda para Dios. ¿Y qué crees? Como ya se lo prometí, pues no te puedo dar. ¿Te fijas? Y de esa manera anulaban la ley de Dios. ¿Se van dando cuenta cuál es el problema? Estos hombres ponían la atención en cosas que la ley de Moisés, la ley de Dios no decía, cosas que ellos habían inventado y dejaban de lado los mandamientos de Dios. El problema en esta ocasión era ese asunto de que los discípulos de Jesús comían con manos impuras. Y vamos a ver entonces lo que le dice Jesús, versículo 14. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. ¿Te fijas? Y aquí viene, mira, versículo 15. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Ahí está el problema. Jesús pone el dedo en el principal problema. Jesús apunta hacia el principal problema. No, el problema no es comer con manos impuras, el problema no es comer con las manos sucias, no. Jesús lo dice claramente, lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina, no. Ustedes se contaminan por lo que sale de ustedes, es decir, por lo que sale de su corazón. Así que no son las manos impuras, no son los alimentos impuros, es, óyelo bien, el corazón impuro. El problema está en el corazón, no en las manos, no en los alimentos, el problema está en el corazón. Y óyelo bien, ese problema del corazón no se soluciona con un simple rito de lavado de manos, no, de ninguna manera, no. En otras palabras, lo que Jesús les dice a aquellas personas que lo estaban oyendo es esto: la limpieza que ustedes necesitan no es externa, no es física, no es de las manos, no son las manos lo que tienen que lavar. La limpieza que ustedes necesitan es interna, en el corazón. Es el corazón lo que tienen impuro, es el corazón lo que tienen que limpiar, lo que tienen que lavar. ¿Por qué? Y entonces Jesús continúa diciendo, versículo 20, vamos a brincarnos al 20. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues, aquí viene, mira, pues de adentro, del corazón de la persona, salen, y ve la lista que menciona aquí Jesús, del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. ¿Te fijas? Así que Jesús les dice en otras palabras, lo que ustedes necesitan es una limpieza, pero no de manos. Ustedes necesitan una limpieza del corazón, una limpieza no externa, sino interna. ¿Por qué? Porque de adentro del corazón salen todas estas
vilezas, todas estas maldades. De dentro del corazón salen todos estos pecados y eso es lo que los contaminan. ¿Te vas dando cuenta? ¿Te vas dando cuenta? ¿Ah? El problema en nuestros matrimonios muchas veces no son las circunstancias. El problema en nuestros matrimonios muchas veces no son las cosas que hay a nuestro alrededor, no son las personas a nuestro alrededor, ni siquiera muchas veces no es ni mi esposa, o en el caso de las esposas no es tu esposo. ¿Sabes muchas veces cuál es el problema? ¿Sabes dónde está el problema muchas veces? ¿Ah? Dicho de otra manera, ¿sabes quién es el problema muchas veces? Tú. No le des la vuelta. Eres tú. El problema está en ti, en tu corazón. Eres tú. No trates de buscar el problema en las circunstancias o en las personas a tu alrededor o en tu esposo o en tu esposa. El problema muchas veces, no todas, pero sí muchas veces, eres tú. Eres tú. El problema está dentro de ti. El principal enemigo muchas veces eres tú. El principal enemigo muchas veces no es la persona que duerme a tu lado, hablando de tu esposo o de tu esposa, no. El problema muchas veces eres tú. En el corazón. El corazón. De allí salen todas estas cosas. Acompáñenme a ver un pasaje. Miren, más adelante, allí en el Nuevo Testamento, en la carta a Santiago. La carta, dije a Santiago, pero no es a Santiago, es la carta de Santiago. Santiago en el capítulo 4 y versículo 1. Pongan atención, miren cómo lo dice esta traducción que estamos usando. Y obviamente podemos aplicarlo al tema de los matrimonios, pero no solo al tema de los matrimonios, sino a todas las relaciones de nuestra vida. Ajá. Mira cómo dice versículo 1, pregunta, ¿qué es lo que causa las qué? Las disputas y las peleas entre quiénes? Entre ustedes. Otra vez, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Te fijas? Y esta es una pregunta retórica. ¿No surgen de los malos deseos que combaten en dónde? En su interior. En su interior, en su corazón. Allí está el problema. Allí está el problema. Los malos deseos, las vilezas, como leemos en Marcos, que combaten en su interior. Ahí se originan, allí surgen las disputas, las peleas, los pleitos, las guerras, como lo traduce la Reina Valera, las guerras y los pleitos. Tus pasiones, esas pasiones que combaten en tu interior. Miren, hermanos, vamos entrando ya en materia porque el tiempo avanza. El pecado, óyelo bien, el pecado no es una especie de virus, así como el COVID, ¿se acuerdan del COVID? Bueno, todavía está por ahí presente, ¿no? Pero el pecado no es un virus, así como el COVID que adquirimos por contagio. No, no es eso. No, el pecado no es algo que se nos pega, tampoco. El pecado, óyelo bien, está en nosotros. No es algo externo, el pecado está en nosotros. El pecado no es tanto lo que hacemos, el pecado es lo que somos. ¿Me explico? No es lo que hacemos, no son tanto las malas acciones que hacemos, es lo que somos. Somos malos, somos pecadores, y porque somos malos y somos pecadores, hacemos cosas malas. Pecamos porque somos pecadores. ¿Recuerdan aquella frase, no?
No somos pecadores porque pecamos, es al revés. Pecamos porque somos pecadores. El problema está dentro de nosotros, el problema está en el corazón. Es esa disposición interna que nos lleva a rebelarnos en primer lugar contra Dios y a vivir de una manera egoísta, a vivir ensimismados, es decir, viviendo, pensando solo en nosotros mismos, creyendo que el mundo gira a nuestro alrededor, creyendo que las personas a nuestro alrededor tienen que hacer todo lo que nosotros queremos, creyendo que las personas a nuestro alrededor nos tienen que agradar a nosotros, nos tienen que servir a nosotros, nos tienen que amar a nosotros. Ese es el problema. Y ese problema está en el corazón. Repito, el pecado nos lleva a vivir pensando solo en nosotros mismos. El pecado nos lleva, mira, el pecado es hábil y la persona que vive en pecado, la persona que se deja llevar por el pecado, es una persona que vive para sí misma, creyendo que los demás estén siempre a su servicio, una persona ensimismada, pero esa persona que vive de esa manera constantemente busca la manera de manipular a los demás, constantemente busca la manera de presionar a los demás, constantemente busca la manera de chantajear a los demás o de amenazar a los demás para que hagan lo que él quiere. ¿Te fijas? Una muestra clara de pecado en la vida de una persona. Repito, el pecado es esa disposición interna que nos lleva a rebelarnos en contra de Dios, pero al mismo tiempo nos lleva a vivir ensimismados, creyendo que nosotros somos, como dicen por allí, la última Coca-Cola del desierto. Y que todo el mundo tiene que girar a nuestro alrededor. Y no es así. Pero no solo eso, miren hermanos, lo trágico, lo lamentable es lo que Jesús en el pasaje de Marcos que estamos viendo. ¿Recuerdan lo que le dice? Del corazón salen toda esa lista, todas esas cosas malas que ya leímos. Y dice Jesús, esas cosas los contaminan, los ensucian. Y es que es eso, el pecado nos ensucia. Óyelo bien y grábate esto, el pecado te ensucia. Vas a estar sucio, no físicamente, sino espiritualmente. El pecado nos ensucia, el pecado nos pervierte. ¿Has visto personas así? Personas ciegas, que su pecado no les permite ver cómo son las cosas en realidad. ¿Has visto personas llenas de perversión a causa de su pecado? ¿Has visto personas enfermas? Y estoy hablando de enfermedad física. Porque el pecado, cuando no se trata de manera correcta, afecta físicamente a la persona que está en pecado. ¿Recuerdas a David? David, aquel de la Biblia, el rey David, después de que cometió adulterio con aquella mujer y no quiso confesar su pecado, más o menos por el tiempo de un año, y cuando confesó su pecado y fue delante de Dios y oró y le dijo, ten misericordia de mí, y también en el Salmo 32, cuando él dice, mientras callé, es decir, mientras no quise confesar mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado lleva a la persona a enfermarse físicamente. Y en algunos casos el pecado lleva a la persona a morir. La persona se muere físicamente. Muere a causa de un pecado. Hermanos, el pecado nos hace completamente incapaces. Repito, el pecado nos hace completamente incapaces e inútiles para vivir como Dios quiere que vivamos en nuestra relación matrimonial. Y no solo en nuestra relación matrimonial, sino en todas las relaciones de nuestra vida. Pero hablando del matrimonio, repito, el pecado nos hace completamente incapaces e inútiles para vivir como Dios quiere que vivamos en nuestra relación matrimonial. ¿Cuántos matrimonios están
viviendo su relación matrimonial de una manera que no debe de ser. Ahí sobrellevándola, allí sobreviviendo. Muchas veces deseando no estar casado ya. Muchas veces deseando que esa relación termine de una vez por todas. Y es a causa del pecado. Pero hermanos, en ocasiones es necesario sentirse mal. En ocasiones es necesario que tú te sientas mal. Y no me refiero a que te sientas mal físicamente, sino a que te sientas mal espiritualmente. En ocasiones es necesario que te sientas mal espiritualmente a causa de tu pecado. En ocasiones es necesario sentir una carga. En ocasiones es necesario sentir un pesar, un dolor en el corazón. En ocasiones necesitamos sentir la carga de nuestro pecado. En ocasiones necesitamos llorar por nuestro pecado. Y yo le ruego a Dios que a ti y a mí frecuentemente nos haga sentir mal por nuestro pecado. Yo le ruego a Dios que a ti, Dios, frecuentemente te haga sentirte avergonzado o avergonzada por tu pecado. Que te sientas humillado. Que tu corazón sienta esa pesada carga y el profundo dolor por tu pecado. Que te sientas quebrantado. Que te sientas roto por tu pecado, al punto de que llores por tu pecado y no te quede otra más que ir delante de Dios, así como David en el Salmo 51, y decirle: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Le ruego a Dios que te sientas así como el Señor Jesús le dice a una de las iglesias de Asia, ¿recuerdas? Cuando le dice: no te das cuenta que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Yo le ruego a Dios que tú te sientas de esa manera, que te sientas un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes por qué? Porque solo cuando estés así podrás acercarte a Dios de manera correcta. Solo cuando te sientas un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo a causa de tu pecado, entonces podrás acercarte a Dios de manera correcta y podrás orar de manera correcta y Dios escuchará tu oración. Y solo cuando estés así, cuando te sientas así, oílo bien, tu relación matrimonial podrá ser restaurada. Si es que necesitas restauración. Hermanos, necesitamos entender en dónde está el principal problema. El principal problema no está en las circunstancias, ni en la vida, ni en la sociedad, ni en las enfermedades. No, el principal problema está dentro de nosotros. Es allí donde radica el problema. Allí está el enemigo. Y allí es donde tenemos que tratar con la ayuda de Dios. No son los demás, somos nosotros. Y necesitamos entender que solo cuando vamos delante de Dios con un corazón verdaderamente arrepentido, humillado, contrito, entonces Dios nos puede recibir. Porque Él promete eso en el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero ¿saben qué? Me temo, y lo digo sinceramente, me temo que algunos que están aquí no se sienten mal. Me temo que algunos que están aquí no se sienten mal. De hecho, se sienten bien. De hecho, dicen: yo estoy bien. Mi matrimonio no es perfecto, pero tampoco está mal. Yo estoy bien. Los demás sí, mira. Me temo que algunos tienen en su corazón la misma actitud, otra vez, de aquella iglesia de Asia que decían: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y esa iglesia a la que el Señor Jesús le dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
O que el Señor nos permita darnos cuenta de cuál es nuestra condición. Que el Señor nos permita darnos cuenta dónde está verdaderamente el problema, dónde radica la raíz del problema, valga la redundancia. El problema está dentro de nosotros. El problema no está afuera. El pecado está dentro de nosotros. ¿Qué hacer ante la realidad del pecado? En el tiempo que nos queda vamos viendo rápidamente. ¿Qué hacer ante la realidad del pecado? Número uno, esto repito, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero creo que no está por demás mencionarlo nuevamente. Número uno, ¿qué podemos hacer? Reconoce tu pecado. Vamos al Salmo 51, miren, porque David habla de esto, allí en el Salmo 51. Salmo 51. Déjame leer desde el versículo 1. Esta es una oración de David. Y esta oración la hizo él después de que reconoció su pecado y se arrepintió de su pecado. Dice en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues, aquí viene, mira, versículo 3, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. ¿Te fijas? Reconozco mis rebeliones. Y dice en el versículo 4, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y en el versículo 5 dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Te fijas? ¿Qué hacer ante la realidad del pecado? Ese pecado que está dentro de ti. Número uno, reconoce. Reconoce tu pecado. Reconoce, óyelo bien, la condición en la que está tu vida. Reconoce la condición en la que está tu matrimonio. Reconócelo. Si tu matrimonio no está bien, sé honesto contigo mismo y reconócelo. ¿Ah? Y dilo, estoy mal, estoy mal, estoy mal, mi vida está mal, mi matrimonio está mal. Y reconoce que la causa por la que tu vida y tu matrimonio está mal es por causa tuya. Estoy mal por mi pecado. Yo soy el culpable. Mi matrimonio está mal y yo soy el responsable. Yo soy el culpable. Reconócelo. La condición en la que está mi relación matrimonial solo habla de una cosa, pecado. Y muchas veces es mi pecado. No el pecado de mi esposo, no el pecado de mi esposa, es mi pecado. Así que reconoce tu condición, reconoce dónde está el problema, reconoce que la causa muchas veces es por tu culpa, es por tu pecado. Y también reconoce, igual que David en este salmo, reconoce que antes de pecar contra tu esposa o contra tu esposo, antes de eso tú pecas contra Dios. El pecado principalmente es una ofensa contra Dios. David dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Te fijas? Sin más, sin poner excusas ni pretextos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Hermanos, el pecado es un insulto hacia Dios. El pecado es una traición en contra de Dios. Y nuestro pecado, ese pecado que está dentro de nosotros, solo habla de una cosa, de nuestra rebeldía en contra de Dios. Yo reconozco mis rebeliones, dice David en el versículo 3, reconozco mis rebeliones. Así que reconoce que muchas veces es por tu culpa. Ya deja de poner excusas, deja de poner pretextos. Es por tu culpa. Tu vida está mal muchas veces a causa de tu necedad, a causa de tu rebeldía, en una palabra, a causa de tu pecado.
Y lo irónico muchas veces es que pasa lo que dice la Biblia en Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 3 dice que la necedad del hombre tuerce su camino. ¿Te fijas? La necedad del hombre tuerce su camino. Y luego, ¿qué hace ese hombre que tuerce su camino por su necedad? Se enoja contra Dios. La necedad del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Dios. ¿Te imaginas? Deja de poner excusas y reconoce que muchas veces es por tu necedad, por tu rebeldía, por tu pecado. En segundo lugar, confiesa. Confiesa tu pecado. Primero reconoce tu pecado, después confiesa tu pecado. A Dios y, hablando de los matrimonios, confiesa tu pecado a tu esposa o a tu esposo, dependiendo del caso. He pecado, he hecho lo que es malo, lo que dice David en este Salmo 51. He hecho lo que es malo. Confiésalo, otra vez, sin excusas, sin pretextos, sin minimizar tu pecado. No digas, bueno, sí, pequé, pero no quieras hacer una tempestad en un vaso de agua. No lo minimices, confiesa tu pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces somos buenos, somos hábiles para esconder o minimizar o justificar nuestro pecado. Y muchas veces nos hacemos la víctima. Sabiendo que nosotros somos los culpables, queremos hacernos la víctima. Confiésalo. Y confiesa tu pecado tal cual. No son fallas, no son errores, no son descuidos, no son resbalones, no son travesuras, son pecados. Confiésalo delante de Dios y delante de la persona a la que ofendiste. Y dile, soy culpable, no tengo excusas, he pecado. Y tenemos que reconocer que muchas veces pecamos porque queremos. Peco porque quiero. Confiesa tu pecado y mira, la confesión va de la mano con el pedir perdón. Confiesa tu pecado y pide perdón. De nada sirve que confieses tu pecado si no pides perdón. Confiesa tu pecado y pide perdón. Pide perdón a Dios principalmente y pide perdón a tu esposa o a tu esposo, dependiendo del caso. En cuanto a Dios, pídele perdón confiando en su misericordia, confiando en su amor inagotable. Es lo que hace David aquí en el Salmo 51. Versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ¿debido a qué? Debido a tu amor inagotable. ¿Te fijas? Le pidió perdón a Dios, pero lo hizo confiando en la misericordia de Dios y en el amor inagotable de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, dice la Reina Valera, borra mis rebeliones. En otras palabras, vemos a David diciendo, yo soy el culpable, yo soy el culpable, yo soy el pecador. No son las circunstancias, no es la vida, no es el mundo, no es la gente, no es mi alrededor, no es mi esposa, no es mi esposo, soy yo. Aquí dentro de mí está el problema. Aquí dentro de mí está la rebeldía. Aquí dentro de mí está la desobediencia, la soberbia. Aquí dentro de mí está el pecado. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, pide perdón. Y pídele a Dios cuando confieses tu pecado que Él trate contigo. Trata conmigo, Dios. Trata conmigo, muéstrame mi pecado. Comenzamos el culto leyendo el Salmo 19, ¿recuerdan? Salmo 19 en uno de los versículos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores o sus pecados? ¿Quién? Y dice allí mismo David, líbrame de los que me son ocultos. Porque muchas veces hay pecado en nuestro corazón, los cuales ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Y tenemos que orar como David y decirle, líbrame Señor de los que me son ocultos. Pero tenemos que ir con esa disposición. Señor, trata conmigo, Señor, yo soy el culpable. El problema está en mí, trata conmigo. Cambia mi corazón, límpiame, lávame. No queramos arreglar la situación de nuestro matrimonio tratando de arreglar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Muchas veces queremos hacer eso, ¿no? Creemos que el problema es él o ella
y creemos que cambiándolo a él o a ella, la relación va a cambiar. Y no es así. No es así. Escuché una historia, bueno, más bien la leí, una historia, allá en Estados Unidos, una familia de esas que viven lejos de la civilización, lejos de las ciudades, que viven en su granja y en su terreno, y nunca o casi nunca van hacia donde hay civilización. Bueno, esta familia es una de esas familias, viviendo allá en su granja, apartados de todo, en medio de la nada. Nunca habían ido a la ciudad, nunca, pero llegó el día en que se animaron a ir a la ciudad. Y ya saben cómo son las ciudades en Estados Unidos, más o menos. Llegaron a la ciudad y desde que llegaron quedaron maravillados, asombrados de todo lo que veían: los coches, la gente, las tiendas, los edificios, los rascacielos bien altos, los aparadores. Y se animaron a entrar a uno de esos edificios bien altos. Y desde que entraron por la puerta, una puerta giratoria de cristal, dando vueltas allí, alguno de ellos estuvo dando vueltas más de una vez queriendo entrar al edificio. Bueno, por fin lograron entrar al edificio. La historia dice que la mamá y la hija se quedaron ahí también viendo. Les llamó la atención una escalera que se movía sola, subía y otra bajaba sola. Y mientras ellas miraban la escalera eléctrica, el papá con el hijo joven se quedaron viendo allí una especie de cuarto que tenía unas puertas de metal, plateado, como de acero inoxidable. Tenía algunos botones allí al lado y tenía encima de las puertas unos números que cambiaban constantemente. Se quedaron viendo, ¿y qué será eso?, se preguntaban. Mientras estaban viendo ahí, de pronto llega una señora ya grande, no anciana, pero ya grande, medio desaliñada, no muy bien arreglada, con su bolsa de mandado, había ido a hacer las compras. Y cuando llegó la señora y se paró ahí al frente, las puertas se abrieron automáticamente. Y la señora entró ahí a ese cuarto y vieron el interior y vieron que el cuarto no era muy grande, tenía paneles de madera y tenía muchos botones también allí en uno de los costados. Se metió la señora y las puertas se cerraron. Y se quedaron ahí el padre y el hijo viendo, ¿qué habrá ahí adentro? ¿Por qué se metió la señora? Estaban en eso y de repente las puertas se volvieron a abrir. Y entonces de ahí de ese cuarto sale ya no una mujer grande ni desaliñada, sale una mujer joven, hermosa, atractiva. Y el padre, todavía viendo ahí con la boca abierta, le da el codazo al hijo y le dice, hijo, ve por tu madre. ¿Entienden? A veces queremos cambiar al esposo o a la esposa creyendo que cambiándolos la relación matrimonial va a cambiar. Muchas veces cometemos ese error. Ay, si mi esposo tan solo fuera de esta manera. Si mi esposa fuera de esta manera. Si mi esposo no fuera tan así. Si mi esposa no fuera tan así. Creemos que cambiando o arreglando al esposo o a la esposa, la relación matrimonial se va a arreglar, y no es así. No es así. Tenemos que reconocer que el dentro de nosotros. Y miren, hermanos, pensando en esto, mira, ¿cuántos problemas pudiéramos evitar o solucionar de manera más rápida en nuestro matrimonio si viviéramos conscientes de esto, de que el problema muchas veces está en nosotros, de que el pecado está dentro de nosotros? ¿Cuántos problemas nos evitan? No debía hablar de esa manera, perdóname. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos problemas evitaríamos o resolveríamos de manera más rápida si tuviéramos la disposición, la correcta disposición a perdonar las veces que sea necesario? Así que reconoce tu pecado,
Confiesa tu pecado y pide perdón por tu pecado. Pero hay algo más. Si el problema está dentro de nosotros, si el problema está en las pasiones, en los malos deseos que hay dentro de nosotros, hay algo más que tenemos que hacer. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22. Segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo 2, versículo 22. Ve lo que el apóstol Pablo le ordena a su hijo en la fe, a Timoteo. Le dice en el 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Te fijas? Estamos en el capítulo 2, versículo 22. Huye, huye, ¿te fijas? Huye, huye. No andes allí coqueteando con esas cosas. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, esas pasiones que están dentro de ti. Huye, pero no solo eso. En la segunda parte del versículo le dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del mismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Te fijas? Huye de unas cosas, pero sigue otras. Huye de las pasiones, huye de las tentaciones, huye del pecado, pero al mismo tiempo sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Pero no lo tienes que hacer solo, porque el versículo termina diciendo, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con algo más. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Deja que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Ah? Una cosa más, desconfía de tu corazón. Desconfía de tu corazón. El mundo dice, sigue los deseos de tu corazón. El mundo dice, hazle caso a tu corazón. Sigue los impulsos de tu corazón. ¿Sabes qué dice la Biblia del corazón? Jeremías 17:3, si no me equivoco. Déjenme buscarlo porque Jeremías 17:9, me estaba equivocando, es versículo 9. Mira cómo dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿Te fijas? Lo leemos nuevamente. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién? ¿Qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. ¿Te fijas? Desconfía de tu corazón. Tu corazón es engañoso. Es más, tu corazón es perverso. Dice aquí este pasaje. Desconfía y, aparte de eso, evalúa tus motivaciones. Allí, en tu relación matrimonial, evalúa tus motivaciones. Que te reconozca y te dé las gracias, ¿ah? Y te felicite y te alabe. Y si no lo hace, te molestas, te enojas y ya no le hablas en una semana. ¿Por qué haces lo que haces? Así que he ahí algunas cosas que tú y yo podemos hacer para tratar con nuestro pecado. Pero la más importante, aquí está, y quise dejar esto para el final, recuerda cada día el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio muestra cuál es el principal problema del ser humano. El principal problema del ser humano no es que tenga un esposo difícil o una esposa difícil de tratar. No, el principal problema del ser humano es una palabra, pecado. Y el pecado está dentro de él, en su corazón. Y el pecado separa al ser humano de Dios. Y cuando el ser humano está separado de Dios a causa de su pecado, ninguna de las relaciones en su vida van a estar bien, incluyendo obviamente su relación matrimonial. No puede.
No puede. Así que el Evangelio nos recuerda el principal problema del ser humano, que es el pecado. Pero el Evangelio también nos dice la solución, la buena noticia para el pecado. Dios envió a su Hijo como solución al problema del pecado. Dios entregó a su Hijo, su amado Hijo, Cristo Jesús, como solución definitiva para el pecado. De modo que ahora nosotros que estamos en Cristo por la gracia de Dios podemos vivir cada día en una relación correcta y personal con Dios, una relación íntima con Dios por medio de Cristo Jesús. Así que recuerda el Evangelio. El Evangelio provee en Cristo Jesús la solución final para nuestro pecado, la solución final para tu pecado. Recuerda el Evangelio y cree lo que Cristo hizo por ti. Créelo. Lo que dice la Biblia. Cree lo que Cristo hizo por ti. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:24 que Cristo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Te fijas? Él, Cristo, quien nunca pecó, el justo, Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Créelo, créelo. Él cargó tus pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Y sabes para qué? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, dice el apóstol Pedro en ese pasaje. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Así que para eso Cristo murió en la cruz. Él llevó tu pecado en la cruz, Él murió en la cruz en tu lugar, Él murió por tu culpa y cargó con tus pecados en la cruz. Para que ahora tú puedas estar muerto al pecado. ¿Sabes lo que eso significa? Para que ahora tú puedas vivir sin obedecer más al pecado. El pecado te va a seguir tentando, pero ahora, por la gracia de Dios, tú puedes vivir sin obedecer al pecado y puedes vivir haciendo lo que es recto. Así que cree en lo que Cristo hizo por ti. Él murió por ti. Para que tú puedas entonces vivir la vida justa y la vida santa por la gracia de Dios. Cristo murió por ti para que entonces puedas cada día vivir agradando a Dios y obedeciendo a Dios aún en tu relación matrimonial. Cristo murió por ti para que tú puedas amar a tu esposa. Óyelo bien, mi esposo, para que tú puedas amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo murió por ti para que tú puedas amar a tu esposo y respetarlo y honrar.